Solamente debieron haber muerto entre 25.000 y 30.000 personas. ¿Qué significa? Que hay una muerte en exceso de más de 200.000. Y si es cierta la cifra de 300.000, entonces estamos hablando de una cifra que ni la guerra de Crimea, ni la masacre de Palestina se equipara. Si nosotros sumamos todos los muertos en la guerra con Chile, que fueron 70.000, el terremoto de Yungay, que fueron 45.000 en la guerra con Chile, 70.000 en el terremoto de Yungay, el conflicto armado interno, 70.000, suman 180.000, suman menos. Por eso nosotros, personalmente yo hablo de genocidio sanitario. Y ese genocidio sanitario no es la expresión de un mal sistema de salud solamente, es la expresión de la ausencia de un desarrollo, de un mal desarrollo, de un lumpen desarrollo, porque eso no se puede llamar desarrollo. Entonces, nosotros, país que tiene récord de exportación, país que era el ejemplo de dinamismo económico, resulta que tiene los indicadores peores en el mundo en el caso del COVID, y además, ahora que ha venido el dengue y otras enfermedades, tenemos la tasa de letalidad más alta. O sea, nuestro sistema de salud, nuestro sistema educativo es un desastre. Y eso es expresión de ese modelo de desarrollo que permitió la apertura de la libre importación, que impidió el desarrollo industrial, que impidió el desarrollo científico-técnico, un núcleo básico científico-técnico, en fin. Todos los países que han desarrollado industrialmente, todititos han tenido un papel fundamental del Estado y un papel fundamental de la planificación. La restauración Meiji en Japón, la industrialización y la unificación alemana con Bismarck, el desarrollo de la propia Unión Soviética. Corea del Sur tiene planes quinquenales. Es decir, todos los países que han logrado desarrollarse e industrializarse lo han hecho sobre la base de una propuesta estatal, de un sistema de planeamiento mínimo, de un proteccionismo de industrias claves y, además, de algo muy importante, y con esto termino, un proyecto nacional. Si no tienes proyecto nacional, si no tienes clase dirigente que es capaz de unir a las fuerzas de la nación para industrializar y avanzar el país, no avanza el país. Japón tuvo su clase dirigente con la restauración Meiji. Corea tuvo su clase dirigente, conservadora, lo que quieran, con Park Chung-hee. Y así, todos los países que han logrado industrializarse lo han hecho porque han tenido una clase dirigente que ha sido capaz de poner por delante un proyecto de nación que dirige al conjunto por la vía del desarrollo. Esos son los temas que quería plantear, y nada más alejado de un proyecto de nación que la concepción neoliberal. Nada más alejado con una clase dirigente que se pone la camiseta nacional que el modelo neoliberal, porque el modelo neoliberal es globo colonial, reproduce el colonialismo. Es un proyecto colonial, no es un proyecto nacional. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, David, por la magnífica disertación. Y ahora vamos a tener con nosotros al mayor Arnaldo Mata, que va a hablar sobre su coordinación del libre mercado a la nación. Como ustedes saben. Buenas noches, compatriotas. Efectivamente, hoy día está programado analizar y explicar el segundo punto del decálogo patriótico que enarbola la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros. Y este segundo punto, bueno, sabemos que el primer punto lo hemos analizado hace 15 días, que era la Asamblea Constituyente, la necesidad de desconocer, no derogar, desconocer la Constitución actual.
y al desconocerse la Constitución actual, ipso facto está entrando a tallar la anterior, que es la del año 79. O sea, no es un capricho nuestro, corresponde. Y el artículo 307, que es el último de la Constitución del año 79, es para nosotros la llave mágica, jurídica, legal y constitucional de restablecer el verdadero cauce constitucional interrumpido el 5 de abril del 92 por un extranjero japonés en colusión con un traidor peruano, Montesinos. Y con ambos he estado preso, y contra ambos nos hemos rebelado en Locumba, 5 años antes de La Guaira. Entonces, en estos 10 puntos, el segundo es subordinación del libre mercado a la nación soberana. Esta es una consigna. Esa consigna de subordinación del libre mercado a la nación soberana es el rumbo económico-político que vamos a tomar. Pero esto hay que desarrollarlo en un respectivo capítulo del plan de gobierno etnonacional, que como ya sabemos, tiene como referencia histórica el plan Inca efectuado hace medio siglo por un grupo de coroneles que General Juan Velasco seleccionó para que efectuaran aquel plan nacionalista. Entonces, en aquella vez, hace 50 años, la situación del país en el fondo era muy parecida a la actual. Libre saqueo extranjero, corrupción generalizada, traición de la clase política, desprestigio del Congreso, de todos los poderes del Estado, subversión saliente, así como hubo sendero luminoso en los 80, 90, en ese tiempo en los 60 había guerrillas del MIR, castristas más que todo, guevaristas. Entonces, como que el ciclo se repitió 50 años después. Y el reto que tuvo que afrontar Velasco, de alguna manera, si el pueblo peruano nos honra con otorgarnos la potestad de regir su destino, y con el plan de gobierno que estamos proclamando, y con la decisión política que tenemos y que es público, entonces vamos a afrontar el mismo problema que afrontó hace 50 años esa generación de peruanos que quiso cambiar el país. Y ahí el gran reto va a ser el respecto económico. Yo no soy economista, soy militar. David es economista, tenemos economistas en la organización y tenemos que tener como referencia ese planeta. Y a la altura del siglo XXI, con Internet incluido, ver cómo construimos. Como decía Flores Galilo, no buscar en la receta, hacernos una. Entonces, acá, desde el punto de vista etnonacional, obviamente que esta perspectiva colisiona con la perspectiva convencional que rige en la política peruana. Es por eso que es natural, es normal, así tenía que ser, que la derecha política y periodística y televisiva todos los días, desde que el partido Alianza Nacional del Trabajo logró la inscripción, estemos siendo objeto de ataques. Y esto es bueno, porque sabemos que estamos bien. Entonces, ustedes saben que ayer domingo fuimos objeto de un ataque de Willax y hoy en la mañana también. Y eso se va a repetir siempre. Entonces, mientras más tengamos en la mente la visión de nuestro plan de gobierno, es más fácil para nosotros defenderlo. Entonces, con respecto a este punto de la subordinación del libre mercado a la nación soberana, como es nuestro estilo, primero vamos a hacer una referencia histórica. Y yo les pregunto, Túpac Amaru, el gran revolucionario, poseía 90 recuas de mulas. Y en ese siglo XVIII, él hacía el comercio entre el puerto de Buenos Aires y el puerto del Callao. Pasaba por todo el Alto Perú, toda la serranía, y sus mulas llegaban hasta el Callao. Era un gran empresario. En ese tiempo, estamos hablando del siglo XVIII, no había Panamericana Sur, etc. Entonces él sería el equivalente a una empresa de transporte, como Telsa, como Ormeño, que hacía transporte. ¿Con esto qué quiere decir?
que así como Túpac Amaru, aparte de revolucionario, fue un empresario, transportista, 300 años antes que Túpac Amaru, hubo un encuentro en Cajamarca entre un soberano y un soldado, un Inca y Pizarro, Atahualpa y Pizarro. Atahualpa era de la nobleza, era el Inca, su equivalente era Carlos V, y el otro era un soldado, digamos, de la plebeya. Entonces, estamos viendo que ese choque de Cajamarca, desde el punto de vista marxista, como lucha de clases, no cuadra mucho, pero desde el punto de vista etnonacionalista, como choque de civilizaciones, cuadra mejor, nos explica mejor la situación, la historia del país. Entonces, así como Atahualpa fue un príncipe, digamos, un rey, un noble, así como Túpac Amaru o Juan Santos Atahualpa fue un cacique, un curaco, un jefe, un rey, digámoslo así, haciendo analogías quizás no apropiadas, y así como Túpac Amaru fue un comerciante también de la nobleza incaica, Velasco fue un general, comandante supremo en las Fuerzas Armadas, no, comandante, jefe de comando conjunto. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Quiero llegar de que también nosotros, los etnonacionalistas, defendemos a la empresa nacional, defendemos al empresariado nacional. Y acá hay que defender lo nacional. Obviamente, al empresario nacional, siempre y cuando sea nacional y principalmente se comporte como tal. ¿Qué quiero decir? Velasco, yo creo que uno de los grandes méritos de Velasco que no fue comprendido en ese tiempo es que él prácticamente le entregó el mercado cautivo al empresariado nacional. Por eso expropia, por eso expulsa empresas extranjeras. Le está dando el mercado cautivo nacional al empresariado nacional. Y aranceles 100 a la competencia extranjera. Acá se produjo hasta autos. Hubo un prototipo de auto que se produjo acá, por no decir que acá se ensamblaban todas las marcas. Entonces, ahora nosotros vemos y nos hemos sublevado contra una constitución que proclamaba de manera abierta la globalización, el libre mercado, y como sabemos, este japonés presidente lo primero que hizo fue extranjerizar todo el Estado Nacional velasquista. Estamos hablando, ejemplos, Telefónica del Perú o Entel Perú se convierte en Telefónica Española. Hierro Perú se convierte en Shougang China. Y así podemos seguir sucesivamente. Y en esa constitución hay un capítulo económico, porque sepan, compatriotas, que la constitución actual es casi idéntica a la constitución del 79, salvo en el capítulo económico, que es lo principal. Y ahí, en esta constitución, no lo decimos nosotros, ya es público, prácticamente al Estado Nacional peruano se le prohíbe tener empresas estatales. Lo único que queda es Petroperú, que lo quieren descuartizar y que ha servido de caja chica a los sucesivos gobiernos neoliberales, y SEDAPAL, que se quiere privatizar como sea. Hace poco ya han dado una ley de aguas totalmente adversas al interés nacional. O sea, para nosotros, que somos los abanderados, porque detrás de cada organización política hay un interés económico, por supuesto que lo hay intereses económicos detrás de nosotros, claro que los hay. ¿Y cuáles son esos intereses económicos? Los del Perú informal, los de la economía informal, los del 80% de la actividad económica peruana es informal, es semiclandestina, ilegal, casi subversiva, repito, casi subversiva. Entonces, ese es el Perú profundo que nosotros consideramos representar y defender sus intereses. Entonces, acá es meternos en una gran batalla, porque las batallas nos encantan.
Porque acá, a nosotros sermos abanderados de la economía informal, obviamente, ipso facto, estamos siendo abanderados de la actividad agrococalera, estamos siendo abanderados de la minería informal, de la pequeña y mediana minería ilegal o hasta denominada artesanal, e inclusive hasta de la industria del contrabando que viene del sur y que es una de las vetas económicas de las regiones del sur. Entonces nosotros nos preguntamos si acá en el Perú, de cada 10 peruanos, 8 somos informales, o sea, casi subversivos, ilegales, clandestinos, y los otros 2 privilegiados que salen en planilla del Estado o de algunas empresas multinacionales, tienen todos los derechos prácticamente. Entonces, ¿no será que lo normal en el Perú es lo anormal y lo anormal es lo normal? Porque si el 80% es ilegal y es la mayoría hegemónica de la economía y de la población, entonces un gobierno que se precia en nacionalista y es antiglobalista, por ley de gravedad, por instinto, tiene que batirse y defender a estos compatriotas informales, formalizándolos. Ahora, la formalización no es solamente un papel firmado, tiene que haber todo un proceso, el cual aún no lo hemos desarrollado. Repito, aún no lo hemos desarrollado. ¿Y por qué no lo hemos desarrollado? Primero, por factor tiempo. Recién salimos de las cárceles y recién estamos elaborando el plan de gobierno sucesor del planeta. Pero ya tenemos los rumbos, sabemos el problema, sabemos lo que hay que hacer. El problema es que no sabemos todavía del todo cómo hacerlo. Sabemos el qué, el problema es el cómo. El problema es el cómo. Y el cómo es el planeamiento. Y acá tenemos que enfrentar ante este libre mercado, que para nosotros es en verdad libre saqueo. Libre saqueo, ¿por qué? Y repito, regresamos nuevamente a la historia, porque los 2 pilares de la política económica globo colonial peruana instaurado desde 1532 en aquel choque de civilizaciones se ha centralizado en 2 pilares que son el cholo barato y el libre saqueo. Repito, el cholo barato y el libre saqueo. Y obviamente en esta economía globo colonial de libre saqueo ha habido muchas falacias, como las que siguen ahorita, como cuando siendo en el top 10 de la minería global los segundos productores de oro, los terceros productores de plata y los cuartos productores de cobre. Somos prácticamente un emporio minero donde la tabla de Mendeleev está a flor de tierra en nuestra Pachamama. Y estas empresas extranjeras que tienen este récord mundial o la clase política afín a ella nos pretende hacer enorgullecer por eso, por este libre saqueo. ¿A qué me refiero? Que enorgullecernos por ser los top 10 de la minería mundial es como que a un indio vicario de la mina de Huancavelica o de la mina del Potosí del siglo XVII, el encomendero o el español minero le dijera, le exhortara, diciéndole: oye, cholo, indio, vicario del Potosí, tú debes sentirte dichoso, orgulloso, que la mina del Potosí sea la primera exportadora de lingotes de plata para el Imperio Español. Claro, desde el punto de vista del libre saqueo, el libre saqueador debe estar feliz, pero nosotros, los libres saqueados, por nosotros en términos nacionalistas prácticos, que un IAPA, un rayo, estalle sobre esa mina y la hunde y que no salga un gramo de oro hasta que subordinemos el libre mercado a la nación. Por eso que nosotros ahora, 400 años después del Potosí, nos vinculamos
ideológicamente, políticamente, con la causa de la minería informal. Y les voy a explicar por qué. No está escrito, pero ya no tenemos algo pensado, algo elaborado. Sepan ustedes, compatriotas, que el Perú produce anualmente aproximadamente 180 toneladas de oro. Repito, al año las tierras peruanas, las minas peruanas en total, desde Yanacocha hasta el último socavón de Secocha, bueno, se producen 180 toneladas al año. De esas 180 toneladas al año se calcula que un tercio, casi 60, son de la minería informal. La minería pequeña, la minería mediana, la minería de peruanos. Y 120 toneladas, 2 tercios, es lo que exportan Antamina, Yanacocha y otras mineras más. La mayoría transnacionales. Por supuesto que hay algunas minerías nacionales, como algunas que están en en Huamachuco. Sin embargo, estas no son más que testaferros de grandes transnacionales globales. Por consiguiente, nosotros, como gobierno nacionalista, que enarbola el Plan Inca y el artículo 307 de la Constitución del 79, y que está decidido a convocar una asamblea constituyente del tipo Estados Generales de la Francia Jacobina. Entonces, obviamente, nosotros debemos distinguir entre estos dos tipos de minería. La minería transnacional libre saqueadora. No es un eslogan, es una realidad. Acá tenemos entre nosotros, bueno, en el staff de los intelectuales o planificadores de la Alianza Nacional del Trabajo, a un experto de nombre Jorge Manco Saconet, catedrático de San Marcos, experto en cifras. A pesar de ser economista, saben por su propia profesión tiene los datos de la economía. Y él nos ha demostrado en conferencias que todo está, más allá de toda esta maraña de nombres difíciles, regalía, canon, impuesto a la renta, que al pueblo se le hace un poco difícil distinguir, bueno, fuera de muertos y heridos, solamente de todo lo que exportan estas mineras, de esas 120 toneladas de oro al año, acá no se queda en concreto como moneda, como divisas, no más del 2%. Hasta su IGB, al último lo están recuperando. Entonces, es el Perú libre saqueo. Y ese 2% de esas 2 tercios, de esas 180 toneladas, o 2% de 120 toneladas, no es comparable al otro tercio de la minería informal, que si bien es cierto, sale exportada clandestinamente por Bolivia para que lo exporten por ahí, siempre se queda acá un buen tonelaje, que en su conjunto contribuye in situ más a la economía nacional que la de tanto se jamonea el BCR con la exportación de la minería transnacional. En conclusión, nosotros obviamente tenemos que privilegiar a la minería informal a expensas de ser necesario de la minería transnacional libre saqueadora, con la cual tenemos que tener un trato bastante meticuloso desde el punto de vista nacionalista. ¿Por qué? Primero, debemos hacer un reordenamiento territorial. Y de nuestra perspectiva, que también tiene un alto ingrediente ecologista, ambientalista, con respecto a la minería transnacional, esta, donde se desarrolle y colisione en su desarrollo con la actividad o desarrollo agropecuario, agricultura y ganadería. Obviamente, este Estado nacional patriota y ambientalista
tendrá que optar decisivamente, sin miramientos, por la actividad agropecuaria. Esto implica, en términos concretos, que Southern Perú Copper Corporation jamás podrá ingresar al Valle del Tabo. Es decir, con nosotros no puede existir el proyecto Tía María. Definitivamente no puede existir. Y lo decimos hasta con más autoridad que todo el resto de la partidocracia que va a competir con nosotros en 2026. Porque la única organización política que en los hechos, más allá de las palabras, se ha sublevado contra el sistema globalista impreso en la Constitución de Fujimori y Montesinos, es el etnocacerismo, que es base de la Alianza Nacional del Trabajo. En la primera rebelión en Locumba, el año 2000, en octubre, el que habla, yo leí el manifiesto rebelde en Toquepala. Capturamos la línea Toquepala emulando a Velasco Montalán. Y en la oficina de la gerencia del gerente general de la Southern Perú Copper Corporation se leyó el manifiesto etnocacerista aquel 29 de octubre del 2000. Es decir, ahora, 24 años después, ya hay libertad y con un partido inscrito, vigoroso, unido, a portas de un proceso electoral y en las encuestas del enemigo no pueden ocultar la realidad. Como principal aspirante al gobierno, digámoslo así, obviamente hay preocupación, por supuesto que la tienen que haber, y está bien que se asusten, porque tenemos que ser implacables. Entonces, acá, en esta gobernación, al desconocer una constitución como era actual y no derogarla, porque repito, derogar sería ser cómplices del saqueo habido en 30 años, porque derogar estamos reconociendo y nosotros no podemos reconocer el saqueo, la traición, y claro, va a haber un problema, y un problema exprofesamente provocado por nosotros, para lo cual tenemos 2 años para, más allá de la consigna, tener ya el cómo vamos a renacionalizar, el cómo vamos a recuperar la riqueza extranjerizada. Y ahí vamos a encontrar un reto. Y es una pregunta que hay que hacer. ¿Es dable, es coherente, es razonable, es patriótico? En épocas de globalismo, de una fiebre globalista total que va contra la identidad de los pueblos, es dable restablecer o reivindicar un proyecto etnonacionalista en pleno siglo XXI. Entonces, yo creo que sí es dable, totalmente dable, justamente es lo que se ve en Rusia, un pueblo etnonacionalista con una identidad fuerte, y lo vemos en muchos pueblos. Justamente los países desarrollados son pueblos con alta identidad nacional: Japón, Alemania, Rusia, China. Y los países subdesarrollados justamente nos caracterizamos por crisis de identidad, y más aún en los países con calibre demográfico cultural milenario, como Perú, México, Bolivia, la India, etc. Entonces, para nosotros, obviamente, al desconocer esta constitución y comenzar un proceso renacionalizador, también vamos a tener problemas. No tanto como los que tuvo Velasco, porque ahora el mundo es multipolar. Existe el tío chino, el tío Putin, el tío Juan está recontra México, hay bastantes tíos. Me refiero a otro tema, el tema de la ciencia y la tecnología. Porque nosotros debemos pensar, compatriotas. O sea, ya llegamos al gobierno y ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Repartimos pro vía todas las cuestiones para ser negociados como hacen todos los partidos, o hacemos un proyecto nacional? Obviamente un proyecto nacional. Entonces, ahí la economía peruana, la industria peruana destrozada, el agro peruano en bancarrota.
repito, el agro peruano nativo está en bancarrota. Lo que está en auge es la agroexportación, que no es agro nativo. Agroexportación son espárragos que nunca lo vemos en el mercado porque todo se va para afuera. Y obviamente es un empresariado chileno, argentino, italiano, que da chamba a miles de pueblos peruanos, así como el claro, así como el comendero nos daba chamba a miles de campesinos peruanos, siempre explotados. Entonces, la pregunta es tener sentido común. Yo siempre digo, cuando salí de la prisión de Piedras Gordas 2, al momento de dar mis primeras palabras a los compatriotas, yo dije, la derecha ha fracasado históricamente en el Perú. La izquierda, en el tiempo estaba Pedro Castillo, está fracasando con las mismas taras y vicios de la derecha. Ante ello, solamente queda el sentido común patriótico, o sea, nosotros. Sentido común. Todos tenemos orejas, nariz, sentidos, pero yo me doy cuenta que el sentido común es el menos común de los sentidos. No todos tenemos sentido común, pero como nacionalistas debemos aplicarlo. Entonces, el problema que vamos a tener, más allá de las nacionalizaciones que sean necesarias, es la producción. ¿De qué nos valdría nacionalizar, por decir, Sauber Perú Cooper Corporation o Shougang Arcola de los chinos del Estado Comunista Chino, o Sauber Perú es una multinacional de varios capitales extranjeros? Si la producción de cobre bajaría, o sea, ¿qué estaríamos nacionalizando? Las paredes, las mesas, pero el conocimiento. Es decir, ¿qué pasaría? Ya, nos llenamos de valentía, de coraje, inmolados por la historia, imbuidos de idealismo, y empieza la corriente privatizadora, nacionalizadora, renacionalizada. Y bajamos de ser honestos libres saqueadores, de pasar de producir 120 toneladas de oro, al año estamos produciendo 40 toneladas de oro, o 30 toneladas de cobre. La producción comienza a bajar por falta de materia gris nativa. En otras palabras, tenemos la materia gris nativa en nuestras universidades. Los más tomen en la UNO, por decir, para suplantar a todo este personal especializado que hace rendir esta actividad de alta minería. Tenemos, no lo sé, de verdad que no lo sé, habrá que ver si lo tenemos. Y eso en cada campo, y también en la agricultura, repito, la agricultura de pan llevar, la agricultura de consumo, está en una bancarrota tremenda por la libre importación de productos. Ejemplo, mi provincia, Parinacocha, Coracoa. Hace 40 años, el pan que se comía, hasta hace 30 años, el pan que se comía en Coracoa era hecho con trigo de Coracoa y molido en el molino de piedra de Coracoa. Ahora ya no hay molinos de piedra y ya no hay sembrío de trigo porque ha quebrado. El campesino prefiere comprar su menú en el comedor popular con caritas, con un ONG, ya no se siembra nada. Las tierras están abandonadas. Y así sucede con todas las agriculturas en todos los pueblos. ¿Y qué hace esa agricultura en bancarrota? No le queda otra cosa que refugiarse en una agricultura más rentable. ¿Qué importa que sea clandestina? ¿Qué importa que sea clandestina? Y se va ese campesino en bancarrota, campesino prácticamente sin tierra, se va o al Arenal de Lima a plantar su estera con su banderita peruana y ahí lo bombardean con gas lacrimógeno, o no se va a la costa, se va a la ceja de selva y siembra su cocal clandestino y ahí lo bombardean con gas Spike. Pero por lo menos es rentable. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta, porque tenemos una alianza natural desde el inicio, de eso que seguimos con los movimientos cocaleros, nos percatamos que de cada 10 cocaleros, 9 eran extremeños en bancarrota
es maicero en bancarrota, es arrocero en bancarrota, es cebadero, todo en bancarrota por la libre importación, por este libre mercado. Por eso TLC que comenzaron a firmarse con Alejandro Toledo, contra el cual también nos rebelamos los democracistas en la Nahuatl y que nos constituyeron de cautiverio. Es decir, estamos con la historia siempre estamos, porque dominamos la historia, siempre la chuntamos. Entonces, ¿qué hacer? Y obviamente, cerrar importación que compita con el agro nativo. Tenemos que resolver el agro nativo. Es fuente de trabajo, por supuesto. Entonces cuando, obviamente, estamos hablando del agro nativo que se ha recogido prácticamente en el cultivo agrobocalero. Por consiguiente, para nosotros, el problema agrobocalero no es un problema policíaco, es un problema agrario, y como tal se debe tratar. Y lo mismo podríamos decir de otras actividades. Entonces, con esto, ¿qué les quiero referir? De que detrás de nosotros los intereses económicos son de esas actividades informales, clandestinas, casi subversivas, perseguidas, que ocupan al casi 80% de nuestra población. Por consiguiente, obviamente, nosotros, al proclamarnos y levantar las banderas etnonacionalistas del general Juan Velasco Alvarado, de veras que sí, tenemos toda la obligación de rescatar ese planeta y elaborar uno nuevo, a la altura del siglo XXI. Y para terminar, quiero decirles que a nosotros se nos ataca últimamente, y también viene con el tema, de que nos han querido quitar la inscripción y hasta ahora pretenden quitarnos la inscripción de la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, aduciendo pretextos, pero todos los enemigos que tenemos aducen que somos antidemocráticos, que no respetamos la vida humana, etc. Y obviamente con su rosario de calificativos, asesino de policía, secuestrador, de todo. Y esto es natural, es normal que sea así, porque nosotros también tenemos respuesta para todo. Y eso se van a conocer y se van a escribir en la campaña electoral. Cuando nos digan asesino de policía, simplemente denunciaremos el crimen de Estado de Andahuaylas. Y cuando nos digan que queremos aplicar indiscriminada la pena capital y que por eso somos antidemocráticos, yo le digo a muchas personas, desde que se instauró la globocolonialidad en el Perú, en el choque de civilizaciones desde el 532, la corrupción ha sido parte natural, conformante del propio Estado globocolonial. Es inherente a él. Y siempre ha habido intelectuales que han denunciado esto y que han hecho historia. Acuérdense de Guamanco Madayala, el cronista, denunciaba el mundo al revés. Ustedes lean sus crónicas, pura corrupción que denuncia el sistema globo-colonial. Después tenemos siglos después a González Prado, donde se hinca el dedo, salta la punta, ¿no? A Basales, con sultanismo y corrupción en el Perú. A Vargas Aya, contrabando. Y después últimamente a Quirós, ¿no? La historia de la corrupción en el Perú. Entonces, siempre tenemos nuestras páginas 11, nuestros óderes, nuestra manutención de los esclavos, los tenedores de los bonos. Siempre ha sido de saqueo en saqueo. Ha sido siempre de saqueo en saqueo. Y acá, históricamente, el único que puso orden en su momento, y lo hizo aplicando la pena capital, fue Simón Bolívar. Ya lo sabemos, hemos publicado múltiples veces en el periódico nocacerista el decreto bolivariano de 1822, pena de muerte para todo funcionario público que roba el erario,
el equivalente de 10 pesos para arriba. No sé cuánto era 10 pesos en ese tiempo, pero dio resultados. Es más, incluía a los jueces que no proclamaban sentencia sumaria en la misma sentencia, en la misma pena. Y un milagro, resultó. Tal es así que en 8 meses se dieron las batallas de Junín y Ayacucho, Perú libre. Entonces, estamos viendo la situación. Ahora, lo hemos estudiado, lo hemos analizado. Es una actitud la más humana que puede haber. Hace poco vi lo vi, un discurso del presidente ruso Putin, que acaba de ser reelecto, y está muy bien. Y él decía que coincide con nosotros. Él decía que en la principal educación es el ejemplo del gobernante. La principal educación de un pueblo es el ejemplo del gobernante, más que la colegio, más que la parroquia, más que inclusive que la familia. Entonces, nosotros estamos convencidos de llegar al poder aplicar a rajatabla el artículo 307. Y ahí está, ahí contemplamos la alta corrupción presidencial como una extensión de la figura de traición a la patria. Entonces, nosotros compatriotas estamos decididos a llegar hasta el final. Y ahora que las mismas encuestologías del enemigo nos coloca en las primeras opciones, obviamente tenemos que estar más prevenidos. Ahí va a haber una campaña electoral, estamos totalmente seguros, de alta carga ideológica, como no la ha habido en mucho tiempo en el Perú. En Ecuador hubo un candidato que fue asesinado. Ese candidato no estaba ni 1, no estaba 2, no estaba 3, estaba número 6. Y lo asesinaron. Nosotros estamos viendo acá una derecha bastante desesperada, porque saben que nosotros sí lo hacemos. Entonces va a ser una campaña bastante fuerte, bastante feroz. No me cabe duda. Por consiguiente, me explico, es natural que desde ya quieran bloquearnos la inscripción, que ha cumplido con todos los cánones de la ley. Y no solo contra la inscripción, sino también contra el candidato, que es mi persona. Lo que tenemos que afrontar pronto, la ley Antauro, que la van a plantear en esta legislatura. Entonces, compatriotas, ahora más que nunca estamos comprometidos en este proyecto. Yo particularmente estoy decidido y por eso estamos convocando a lo mejor de la materia gris patriota del Perú. Y en ese aspecto quiero aclarar. Nuestros 10 puntos, si uno los analiza, no necesariamente constituyen una bandera de izquierda o una bandera de derecha. Es una bandera estrictamente nacionalista, sentido común nacionalista, que lo podría aplicar cualquier gobierno patriota en cualquier país del mundo con diferentes tendencias políticas. Podría aplicarse en Cuba o en Israel o en Suiza, si es que Cuba, Israel o Suiza hubieran soportado un tercio de siglo de los delincuentes antipatriotas y antinacionales que hemos soportado. También se hubieran soportado durante un tercio de siglo una constitución que ha desnacionalizado al país y que ha prostituido al país. Entonces, obviamente, yo estoy seguro que los suizos, los cubanos o los judíos estarían fusilando a esos traidores sin miramientos, porque es la única manera en algunos momentos históricos de los pueblos de rescatar la nacionalidad. Y por esto acabo con unas palabras de Jefferson. ¿No? A veces en la historia los pueblos tienen que defender el árbol de la libertad, regar el árbol de la libertad con la sangre de los tiranos. A ese momento histórico hemos llegado nosotros, y nosotros, compatriotas, los etnocaceristas, la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Unirritarios, Reservistas y Obreros, somos el antibiótico de la nación, somos los salvadores de la nación. Muchas gracias, compatriotas. Después de la exposición,
vamos a dar pase. Después de la exposición de Antauro, vamos a dar pase a las preguntas. Quien desee preguntar sobre el tema, alce la mano. Señor. Sí, usted. La pregunta de frente, por favor. ¿Ya? Puede venir para acá, no se le escucha. Allá. Buenas noches, señor expositor, compañero economista, también así, hasta que entramos en el orden alto. En estos momentos yo deseo felicitar a todos los presentes y que tomemos a conciencia lo que en este momento quiero decir. Cada uno de nosotros debemos hacer nuestra campaña casa por casa. Para ellos, No te pregunto. La pregunta, por favor. Llegar la propaganda a hacer casa por casa. Si realmente queremos triunfar, nosotros tenemos que explicar un militar que llega al gobierno y que va a terminar con el asalto, la muerte, y va a dar la tranquilidad para decir, entonces no, yo soy autonomista, no podemos decir eso, Por favor, la pregunta. La pregunta, quiero dar una recomendación. Todos nosotros tenemos la obligación de hacer esa propaganda casa por casa, por favor. Hagámonos pero hay que saber nosotros persuadir con bastante humildad. Gracias por haberme atendido. Si no, ¿cómo vamos a ganar? Muchas gracias. Por favor, a la mesa hay que hacer preguntas. No es el momento de las exposiciones, es el momento de preguntas concretas, ¿no? A ver, ¿qué está acá? Sí, venga. Ahí nomás en sitio. Muchas gracias, buenas tardes, compatriotas. Muchas gracias, mayor Amparo, por las lecciones que nos está dando a la mesa. La doctora, muchas gracias. La pregunta es, considerando, ya lo dijo usted, mayor, en un evento, considerando que los valles hermosos de Lima, el valle del Chillón, del Rima, el valle de Lurín, gobiernos locales reaccionarios, derechistas, lo han sembrado de cemento. El valle del Chillón lo han sembrado de cemento, porque en la costa podemos cosechar 3 veces al año, pero en la sierra una sola vez. Entonces eso va a pegar. Entonces tarea también del nacionalismo, el etnonacionalismo y el etnonacionalismo tenemos que resolver, se tiene que plantear en nuestra patria. ¿Cómo se podría hacer resolver ese problema, mayor? Bueno, nosotros ha habido 2 preguntas también de un profesor que también la voy a responder. Nosotros hemos dicho siempre que en nuestro plan de gobierno, a diferencia de la época de Velasco hace medio siglo, de que no teníamos conciencia o no se había despertado conciencia ambientalista como ahora, y tampoco las evidencias del cambio climático no eran como las de ahora. Obviamente, nosotros sí somos conscientes de esta situación, por eso no dejamos de decir que el gobierno o el plan de gobierno etnonacional deberá tener una gran acentuación ambientalista. Es más, dentro de las escuelas etnocaceristas ya se ha comenzado a hablar de un binomio, dictadura ambientalista, dictadura ecologista, porque a esto nos van a obligar, nos vamos a ver obligados, seguramente, pero ya estamos viendo que tenemos conciencia de eso. En ese marco, por supuesto, claro, ¿cómo recuperar la frontera agrícola que se perdió desde la época de Atahualpa? Hay un libro sobre ecología en el Perú de Marc Goyay, profesor del franco peruano, y ahí él sostenía
Y también lo he visto, lo he leído en Brad Eck, un economista de primera nota. Ambos coinciden en sostener que en la época de Atahualpa la frontera agrícola peruana era superior actualmente, en pleno siglo XXI, con tecnología, informática, irrigación, desórdenes y más cuchupacas. Entonces, obviamente, ¿qué hacer si vamos a levantar la producción nacional en algo nativo? Y también somos conscientes que esta acentuación ecologista, ambientalista del plan de gobierno nacionalista, que tiene que haber una redistribución demográfica y geopolítica interna en el país. No hubo un gobierno desde Ayacucho, no, desde 1532 hasta ahorita, se ha dado cuenta de eso. Los incas descentralizaban con los suyos y regionalizaban con los suyos y descentralizaban con los milimares. Y acá, cuando entramos a la inserción a Occidente, o sea, a la globo colonización, hubo en 1572 en que cae Vilcabamba con los descendientes, con los últimos incas. Una vez caída Vilcabamba por el ejército virreinal del virrey Toledo hace una transformación geopolítica, demográfica en el Perú, que se llamaron las famosas reducciones. Acuérdense que la colonia estaba establecida como la República de Indios y la República de Españoles. En la República de Indios se mantuvo toda la estructura incaica, obviamente destrozada después de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa y la conquista, pero se mantuvo. Y el engranaje eran los caciques que cobraban los impuestos. Entonces, en esta República de Indios, los pueblos estaban donde cuando nosotros vamos a la sierra a ver a nuestra familia o a nuestros ascendientes, siempre vamos a un pueblito de la sierra y nunca faltan unas ruinas. Allá están las ruinas de Huazuta, hay que subir alto y se encuentran unas piedras, unas chulpas, eso es normal. Entonces yo siempre me preguntaba, ¿qué hacen las ruinas ahí? Esos vivieron en qué época dejaron de vivir ahí? Entonces no, estos eran los pueblos. Pero el virrey Toledo hizo que bajaran a los valles. ¿Para qué? Para que la cobranza de impuestos sea más fácil, más natural, más corta, más simple. Entonces hubo toda una redistribución, una revolución geopolítica. Así como se dice que Pachacute fue el transformador de la tierra y que hizo la civilización o el Estado incaico, bueno, Toledo hace una contrarrevolución antipachacutista. Y a todo el Perú, a todos los choros, nos hizo bajar a las revoluciones. Entonces ahí empiezan muchos pueblos como Pausa, como Coracora, etc. Y ya tiene su iglesia que se edifica sobre la iglesia incaica que era la Huaca del Pachacama. Y obviamente nos descerebran, nos quitan el idioma, nos implantan en castellano, nos vuelven a católicos a pena de muerte, aquel que no se bautizaba, le caían arcabuzazos, a punta de terror, nos traumatizaron y nos degeneraron el cerebro. Y como decía don Isaac, mi padre, a tal punto nos han degenerado que lo natural es que tengamos egofobia, vergüenza en nosotros mismos, como raza, como cultura, como él. Entonces, el nacionalismo tiene que transformar esa egofobia en egofilia. Amor a nosotros mismos, enamorarnos de nosotros mismos, de nuestra raza, de nuestra piel, de nuestra cultura. Somos hermosos, somos bellos. En esta perspectiva, obviamente, tenemos que recuperar el lado nativo. Porque estamos tan descerebrados y tan deformados, tan subdesarrollados. Y acá quiero enseñarles una comparación, ¿qué es el subdesarrollo? Y lo he dicho anteriormente.
Si nosotros vemos de lejos a un niño y a un enano, aparentemente parecerán que son dos infantes. Pero en verdad uno está en desarrollo, en días de que se niño, pero el enano ya está subdesarrollado. Nunca va a ser una persona como nosotros ya desarrollada normal. Entonces, nosotros desde entonces estamos subdesarrollados, estamos destrozados anímicamente, corporalmente, hecho un guillaco de nación, ridículo. Entonces la única manera que ese enano otra vez se convierte en niño y se desarrolla hasta ser un adulto es por tener un nacionalismo. Y acá viene otro problemón, porque tenemos que recuperar esa frontera agrícola. ¿Y qué hacemos? Porque también desde el punto de vista ambientalista, técnico, Lima no puede tener 13 millones de habitantes si queremos desarrollar de verdad el país. No puede tener, por más que haya un gobierno teocrático de cualquier tendencia, no desarrolla Lima, no desarrolla el país si no desarrollamos el Guate. Y desarrollar el Guate es descentralizar Lima. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Como lo hizo Pol Pot en Pompey, que llevó 3 millones de pompeyanos al monte y se murieron 12 en el camino. No podemos hacer eso. Tiene que haber un debate nacional, tiene que haber conciencia de que estamos haciendo eso. Y entonces aquí combinamos con nuestra visión de fronteras vivas. ¿Cuántos millones de jóvenes parejas que acá están hacinados en cuartitos de 2x3, ganando un sueldo mínimo, pero gozosos, sin posibilidades de desarrollo, a un paso de la clandestinidad del delito, a dar una esperanza de vida en las fronteras nuestras? ¿Cuántos millones de jóvenes les daríamos un futuro? Un gobierno patriota nacionalista, pero no la choblada que se concentra en las ciudades, que se sodomicen, que se prostituyan, que se endurezcan. Estaba en Iquitos y estaba en Pucallpa. Cuando he ido a Iquitos y en Pucallpa, en el vuelo aéreo, la mitad eran gringos. Pero no eran gringos esos extranjeros que van a conocer Machu Picchu, que los conocemos, sabemos cómo son. No, esos eran gringos que no eran turistas. Gringos y gringas. Mitad del avión, tanto en Ucayali como en Pucallpa. Me llamó la atención. Pregunté y me explicaron. Y averigué, y es cierto, son los famosos norteamericanos menonitas. Son una secta de los cuaqueros, gente trabajadora, allá en Estados Unidos, ¿no? Laboriosos. Y acá, en el gobierno del norteamericano Kuczynski, que era ministro de Economía de Toledo cuando nos sublevamos en Andahuaylas, han otorgado concesiones de miles, no estoy hablando cientos, miles de hectáreas. Entiendo que no bajan de 20.000 hectáreas cada concesión. Y hay 5 concesiones en Ucayali y 4 en Loreto. Cada una con 4.000, 3.000 gringos. Por 8 estamos hablando de una población de 24.000, casi 30.000 norteamericanos que no sé en calidad de qué están. Y les han dado tierras y nuestros paisanos en Ucayali y en Iquitos en la miseria. Sodomizados, corrompidos, envilecidos, embrutecidos en las ciudades. ¿No? Entonces, obviamente, un corral de humanoides, derrotados, destrozados. Y estas grandes planicies de nuestra Amazonía, para gente que no somos nosotros, inmensos serengetis. Entonces, ¿qué hacemos? Si nosotros vamos a aplicar nuestros 10 puntos, el cuarto punto es: no puede haber extranjero con trabajo dejando yo solo operadores ocupados. Los extranjeros solamente son admitidos para hacer turismo. Entonces, estos ricos menonitas tienen que ser expulsados. No nos queda otra. Y tienen que ser recordados. Entonces, esta situación, y tenemos que tener una política de potencialidad. Ahora, 13 millones de habitantes en Lima metropolitana, que han acabado con la frontera agrícola de 3 valles. El valle del Chillón ya no existe. Sobre él, ya valle del Chillón está Caraballo, está Coma, es puro cemento. Ya no sale una planta de ahí, puro cemento. Se perdió un valle, 15.000 hectáreas. El otro valle está desaparecido, es el siguiente, el del Rema, destrozado.
Hasta Choseca no van a encontrar un maíz. Antes, desde el puente Huasca, todo era sembrado. Abastecía Lima. El tercer valle, el que sigue, el Purín, ya no existe. Ahí está Pachacana, ya no existe el cemento. Y se viene la desaparición del valle de Shanghái, porque Lima ya está en Pasamayo. Ahorita baja y desaparece el valle. Y ya está por desaparecer el valle del Cayete. Entonces, es un problema de esa ecología. ¿Qué hacemos? Así como el rey hizo una contrarrevolución demográfica, urbanística y geopolítica interna, ha llegado el momento, compatriotas, que tengamos que hacer eso nosotros. Tenemos que reducir la población de Lima racionalmente, no puede tener 13 millones. Veremos cuánto corresponde tener Lima. Los incas planificaban. ¿Cuánta gente corresponde vivir en Lima? ¿Cuántos peruanos tenemos que ser? Si vamos a asumir un gobierno como cuando asumimos la paternidad de una casa, ¿cuántos somos? ¿A cuántos hay que comprar el pan de desayuno para hoy los 7 niños? ¿Cuántas personas? ¿Cuántas sábanas? ¿Cuántos queremos ser? ¿Cómo nos vamos a distribuir? Eso se llama sentido común patriótico. Entonces, el Lima quiere ser el Estado. Ahí están ustedes, los inteligentes. Yo soy el que tengo el norte, ya, pero esta es la materia gris. Supongo yo, sentido común patriótico. La población que se ocupa en la pesca, supongo, desde Ancón hasta Chorrillos. Las industrias que están acá, ¿cuánto es la cantidad de obreros que deben vivir acá? No sé, estarán 100.000, 300.000, el transporte, lo mínimo, ¿cuánto? El resto, que no justifica su productividad acá y su desarrollo como personas acá, a la frontera, a conquistar nuestro país, no darlo a los menonitas. A eso voy, compatriotas. En la guerra con Chile, Lima tenía menos población que el Cusco. Lima no pasaba de 120.000 habitantes, Cusco tenía más población. Es por eso que cuando cae Lima, la guerra continuó. Porque Lima era una ciudad, pero una más habitada. Y el eje demográfico de la República todavía seguía siendo la sierra. Es por eso que la sierra se resiste. Acá, compatriotas, nos vuelan la hidroeléctrica del Mantar. Y Lima se queda sin agua. Una ciudad que se rinde en menos de 3 días sin agua. Una ciudad totalmente vulnerable. Y todavía antiecológica. Entonces, ¿qué quiero decir, compatriotas? Gracias por la pregunta. Esos valles se tienen que recuperar. Tenemos que recuperar todos los valles, desde el Saboría hasta el Caplina. Entonces, también el etnonacionalismo tiene una faceta altamente ecologista, ambientalista. Porque de frente vamos a la recuperación de los valles, porque sabemos que en el sistema global esa cuestión del protocolo de Kioto, de la conferencia de Roma, esa cuestión no sirve. Estamos viendo, no sirve para nada, es pura masturbación. No sirve para absolutamente para nada. Entonces nosotros, compañeros, tenemos que elaborar este plan geopolítico de ordenamiento demográfico territorial, obviamente con un amplio debate nacional. Estos son los problemas que tenemos que discutir. Miren, compatriotas, hace 4 semanas que se discute sobre esta cuestión de la Junta Nacional de Justicia, de la Fiscalía, de los caviares, de IRL, de Calborriti, de los fiscales. Pura lacra, es para echarle queroseno y que se quemen todos. Compatriotas, pero hubo un problema que pasó desapercibido. En Purús, que es la provincia más grande que tiene Ucayali y que es más grande que la región Táctica, en Purús, que no tiene más de 30.000 habitantes, autoridades peruanas, no pobladores, autoridades, porque hubo un regidor entre ellos, cruzaron el río fronterizo y estuvieron en Brasil y se presentaron ante la autoridad política brasileña, pidiéndole formalmente pasar a conformar el Estado brasileño, o sea, una secesión. Este es un problema gravísimo. Este es un problema suficiente para cualquiera que sea comandante general del ejército diera su golpe de Estado. Problema de secesión,
con país ingobernable y convocar a elecciones inmediatas. Pero no hay ni siquiera conciencia de ello en el generalato. Es normal, otros son generales, tienen que cuidar su puesto. Velasco fue una excepción. Entonces, si estamos viendo el problema en Purús, obviamente la situación es grave. Inclusive en esa zona de Purús están los compatriotas, los no contactados. Los no contactados, o sea, los no globalizados. Y cuando los he visto en la televisión, todos hemos visto unos cholos peruanos, recontra de un metro 80, bien pateados, mejor que los contactados, mejor que nosotros, mejor alimentado. Entonces, ¿qué les quiero decir? Compatriotas, definitivamente, en nuestros 10 puntos tenemos que aumentarlos. Y uno de esos puntos tiene que ser el reordenamiento geopolítico demográfico de la nación. No solo en el campo de la agricultura, recuperación de los valles, también en el campo de la minería. Ya lo dije, no puede haber minería transnacional en lugares donde colisione con la actividad agropecuaria. Esto es con la minería transnacional. Y obviamente con la minería informal, en al 100% se dedica solamente al oro. La minería transnacional es multimetálica. La minería informal solamente nuestros compatriotas se dedican al oro, y está muy bien que lo hagan. Entonces, esta minería informal nosotros vamos a impulsarla, por supuesto que sí, la vamos a engreír, van a ser nuestros privilegiados. Y eso siempre me hace preguntar, ¿cuál es la función del etnocacerismo? ¿Cuál es la función del etnonacionalismo? Y yo me he dado la respuesta. Nuestra función es la siguiente: simplemente convertir a un corral de humanoides en naciones ciudadanas, o sea, a una colonia en etnonación. Por eso que para nosotros, acá, en verdad, en términos marxistas de hace 50 años, acá debería constituirse un frente de liberación nacional, pero que ahora hemos puesto de Alianza Nacional del Trabajo. Que si llega el poder, al convertir a esa colonia en nación vía una asamblea constituyente, entonces, recién entonces, tendremos a nuestra derecha el quechua y a nuestra izquierda el aymara. Derecha e izquierda nativas que por fin serán nuestras. No sé en qué se definirá la siguiente generación, porque nuestra generación no creo que vea eso. Nosotros vamos a instaurar la nacionalidad o el nacionalismo en un ambiente globo colonial. Una vez instalado eso, que es la función del etnonacionalismo, esa asamblea constituyente representativa del país profundo optará por lo que decida la gran mayoría, un capitalismo en quechua o un socialismo en aymara. No lo ven, pero al margen y semejanza nuestra, donde no solo los aciertos, sino inclusive hasta los errores sean por sí nuestros. Gracias, compañeros. Ahí nomás ya. Tenemos que cortar. La última pregunta. Yo felicito tu gesta patriótica, y yo coincido con muchas de tus ideas, ¿no? Y soy serio apoyo. Quiero hacer una consulta. Supongo que Venezuela, con Hugo Chávez, tuvo más o menos una visión de lo que queríamos hacer, de lo que quería hacer usted, pero ¿qué pasó ahí? ¿Por qué esa catástrofe que hubo? No sé si alguien me puede explicar qué pasó con el gobierno de Hugo Chávez, que hubo salió toda su población, 7 millones. Entonces, no vamos a llegar a eso nosotros aplicando de repente. Yo pienso de repente sería más gradual. Bueno, voy a responder a la pregunta. Y voy a hacer la última pregunta porque estamos con el tiempo. Bueno, miren, por favor. El año 2004, el gobierno Hugo Chávez me invitó a Caracas. Justamente yo tenía un problema acá con la prensa y para esquivar opté por aceptar la invitación y viajé a Caracas. Es el único viaje que yo he hecho al extranjero. Y
Llegué a la madrugada a Caracas y me recibió el mismo comandante Hugo Chávez, a quien tuve el honor de conocer. Y me recibió con su asesora, que era una leyenda del marxismo de los 70, Marta Harnecker, a quien tuve la oportunidad de conocer. Y también a Rangel, que era su asesor. Me invitaron a un meeting, ahí en frente al Palacio de Gobierno. Y nunca vi tanta gente en mi vida junta. Cuadras de cuadras, porque el Palacio de Gobierno de ahí daba una avenida como si fuera acá a Brasil, pero el doble de precio. Eso me pareció. Nunca vi hasta donde se me perdía la vista, hasta ahí veía gente. Me hizo recordar el entierro del general Juan Velasco Alvarado, al cual tuve ocasión de asistir, estando yo creo que en cuarto de media, por ahí. Un mar de gente, igual. Nunca vi tanta gente en mi vida tampoco. Entonces, pude hablar con el comandante Chávez, pero antes hablé con Rangel. Y Rangel me hizo en una pizarrita, en un idioma exquisito, académico, que fue para mí un poco problemático entenderlo. Me dio un mensaje de su propuesta nacionalista. Ese mismo día, en la tarde, en el momento que hablé con el comandante Chávez, me explicó lo mismo sin pizarra, con lenguaje campechano, cuartelero, que hasta un sargento lo podía entender. Esa era la genialidad de Chávez. La teoría de la relatividad la hacía tan sencilla que la entendía un niño de primaria. Yo creo que esa es una virtud de un líder. Ahora, en la noche hubo una reunión, ¿cómo se le dice? Una recepción, algo así, en el Palacio de Gobierno. Una recepción. Claro. Y como yo no conocía a nadie, era el único peruano, me sentía perdido, la verdad. ¿No? Todo el mundo era cortés conmigo. Y por ahí ya había distinguido en la ceremonia ahí, a un venezolano que se me acercó y tuvo el ingenio de decirme: mayor, yo soy peruano venezolano, yo soy empresario peruano, pero de ascendencia venezolana, estoy acá colaborando con el gobierno, así que lo voy a servir de guía. Entonces yo le decía: aquí el señor que nos salude es el ministro de Defensa, ese señor que es el ministro de Economía, para con el nombre Ultra, y ese señor que nos está saludando, salude nomás, mayor. No sabía quién saludar, pero había que saludar. Entonces ya, con los tragos, en algún momento ya le dije: oye, compatriota, le dije, dime, de acá todos estos son revolucionarios. Como ya estaban zampados, ya estaban contrados, ya se franquearon. Y este empresario peruano dijo: ¿cómo, mayor? Acá el único revolucionario es Hugo Chávez. Acá no somos contrarrevolucionarios, todo está con una contrata. Yo soy el secretario de que me den una licitación, por eso estoy acá. O sea, me hizo recordar lo que en un momento yo leí de Velasco, que Velasco es el único revolucionario en un gabinete de tembleques, que tenía que dar sus medidas con la pistola en la mesa, porque todo el mundo se mariconeaba, pero ahí está el líder, ese es el líder. Entonces, Sí, es verdad. Hugo Chávez, de elegir un buen sucesor que por lo menos le es leal. Ahora, con respecto a los 7 millones no sé cuántos millones serán, no sé si serán 7, de verdad, no creo que sean tantos, pero supongamos que no sean 3 millones. Bueno, lo que sabemos de historia, sabemos que cuando se dan grandes revoluciones en cualquier país, van los emigrados. Hay el fenómeno de la emigración. En Francia revolucionaria, los emigrados franceses huyen y enfrentan a los ejércitos revolucionarios. Ahí sale la gloria napoleónica. Y en Cuba, los emigrados que se van a Miami. En Rusia. Entonces es natural que cuando hay un cambio de orden, hayan emigrado. Pero lo que yo observo en Venezuela es que la gran emigración ha sido de carácter del pueblo, ¿no? Y yo me lo explico, me lo trato de explicar, no estoy dando la respuesta confirmada, hay que estudiarla. Pero yo me explico porque Venezuela no es Perú. Venezuela es una economía monoproductora solamente de petróleo. No produce agricultura en cero, ganadería en cero, todo era petróleo. Ahora recién me he enterado que está resurgiendo la agricultura. Sí. Está resurgiendo la agricultura con un auge tremendo, por necesidad, por hambre, pero lo han logrado.
Está resurgiendo la pesca, que no han mantenido, por necesidad. Las invenciones están dando el error de Tendera. Indecopi de Caracas tiene harta chamba, porque la obligación los ha llevado a eso. El caso nuestro es diferente. Nosotros no somos un país monoproductor, somos multiproductor. Tenemos en todos los reinos, tenemos producción vegetal, animal. Entonces, nosotros sí podemos salvar un bloqueo. Estoy totalmente seguro. Es más, por eso yo, cuando me dicen, mayor, van a cerrar la frontera, sería una bendición que nos cierren la frontera. Sería una bendición porque van a saber cómo surge la industria peruana, la agricultura peruana, la minería peruana. Entonces, nos quieren asustar con que nos van a aislar. Mentira. Mentira, tenemos fronteras inmensas con Bolivia, con Brasil, con Ecuador, no somos una isla como Cuba, ni un país monoproductor como Venezuela, somos multiproductor. Tenemos el Serengeti en el Océano Pacífico nuestro, suficiente con eso, la minería, primeros en oro, segundos en plata, terceros en zinc, primer productor de harina de pescado, una potencia así, pero simplemente acá hay libre saqueo y faltan fusilamientos en la clase corrupta, que es la que nos gobierna. Bueno, compatriotas, ¿alguna agregada? Bueno, compatriotas, a ver, le dejo a la maestra de ceremonia Pilar la conducción. Bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes, de David Tejada, que ha colaborado en la exposición, y por supuesto la del mayor Alcalde Humada. Entonces, será con ustedes hasta la próxima reunión y la escuela se mantiene siempre, la escuela de Quilca, ¿no? En Quilca 208 nos mantenemos y el miércoles vamos a tener ponencias y el miércoles jueves hasta el lunes que tenemos de la mujer y después pagamos por Semana Santa. Gracias a todos por venir. Bueno, compatriotas, nos retiramos por los dos días. ¡Viva el comunismo! Ya, le das a Ricardo. Ya. Allá. Ya, David. Buena respuesta. Finalizamos.